Hermanas Mirabal, un legado para la historia. Patria Mercedes Mirabal, Minerva Argentina Mirabal y Antonia María Teresa Mirabal fueron dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado de la sección Ojo de Agua del entonces municipio de Salcedo, hoy provincia. Enrique Mirabal era comerciante y hacendado. Su madre, Mercedes Reyes Camilo, ama de casa. Es decir, hermanas Mirabal, es decir, la libertad, el amor a la libertad en su máxima expresión, el amor a la patria en su más grande devoción. El amor a la justicia en su más fuerte claridad. Estudiaron como internas en el prestigioso Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, dirigido por monjas españolas de la Orden Terciarias Franciscanas de Jesús y María, donde de las 4 hermanas, Minerva fue la que destacó por su gran inteligencia, personalidad e interés en los estudios. Para 1937, el padre de las hermanas Mirabal, don Enrique, decide enviarlas justo a mis espaldas, donde me encuentro, en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega. Luego, 2 de ellas, tanto María Teresa como Dedé, se quedan por un tiempo más largo. Luego, ellas deciden asimismo modificar cada uno de esos elementos que la hacen amante a los estudios. En la Vega, justo aquí donde nos encontramos, también fue parte de la historia de estas dignas hermanas Mirabal. Minerva tenía otra fase, que era, quizá no fuerte, pero ella se dedicó mucho a la lectura. Su vida eran los libros. Entonces ella vivía, como yo diría, ensemismada en libros. Cuando ella cogía un libro de eso, se acostaba a la 1 y a las 2 de la mañana, pero a las 6 estaba en la cocina tomando café y leyendo. Era una fanática. Mira que mi padre le decía, Minerva, apaga la luz. Ella y yo dormíamos juntas, ¿verdad? Porque Patria casó muy joven. Entonces Minerva y yo fuimos las que hicimos más etapas de esos años de juventud, que bueno. Entonces, apaga la luz. Se quedaba ahí al poco rato y decía, papá, Minerva, apaga la luz. Pero era que era la 1 y las 2 de la mañana. O sea que ella tenía esa forma, pero sí le gustaba recitar. Minerva es una persona que yo la veo, a veces yo me pongo, vuelvo así, cuando hizo esta muchacha un monólogo, Edilí, y recitó una poesía, yo me parecía verla, ahí yo me senté a desayunar al otro día y lloré a mares, porque es que yo la veía recitando así, como vestida bonita, qué sé yo, en esa etapa ella enamorada de Manolo, era la época que ella estaba enamorada, porque ella siempre recitó mucho desde joven, pero a veces hay etapas que yo tengo versos que los recuerdo más porque ya los repetía, sobre todo los de Pablo Neruda, los versos del Capitán, todas esas cosas. Cuando Trujillo llegó al poder, su familia perdió casi toda su fortuna. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos económico. Las hermanas Mirabal vivieron una época sumamente difícil y en una etapa, digamos, extraordinariamente fuerte, el terror de la tiranía. Sabe que la tiranía se basa en el terror y el miedo. Con el terror la gente frena su voluntad, el miedo paraliza y las dictaduras, para, digamos, conservar el poder, utilizan como estrategia aterrorizar, para llevar el miedo a la población, para que nadie se atreva a atentar contra ella. En medio de en la 40, la llevaron a entrevistarse con unos militares, con los criminales de aquí. Y la insultaban, le decían muchas cosas, usted es una mujer varonil, usted no llora. Entonces ella siempre decía, porque le digo la verdad. Esa era su contesta.
Y decía, yo pregunto, ajá, ¿y por qué usted me pregunta eso? Pero yo era como para desconcertarlo, y como ella era una persona con capacidad, ¿verdad? Entonces ese día estaba delante de Virgilito García, Josecito García, Román Fernández, los matones. ¿Y usted no nos está conociendo? Dice ella, no. ¿Y en los periódicos? Dice ella, no, no lo... Pues yo soy fulano de tal. Ella dijo, ay, Virgen Santísima, ¿y con quién que yo me estoy tirando? Con los criminales de... Minerva Mirabal y Trujillo se conocen en una fiesta realizada en el Hotel Montaña en Jarabacoa, donde el dictador quedó impresionado con su belleza y exuberancia y por ello decide conquistarla. Hemos llegado al Hotel Montaña, donde, según cuenta la historia, aquí conoció Trujillo a una de las hermanas Mirabal, a Minerva Mirabal. Y en él pasaron tantas cosas que es parte también de la historia. Vamos a recorrerlo. Cuenta la historia que para 1949, aquí en este lugar donde nos encontramos en el Hotel Montaña, se originó una interesante fiesta donde Rafael Leónidas Trujillo conoce a Minerva Mirabal. Y es ahí donde se ocasiona la tan famosa bofetada que le propinó esta a Trujillo. Parte de la historia, parte del recorrido que, como siempre, nosotros seguimos escudriñando para ver dónde existe mucho más de lo que queremos conseguir. La cadena de desaires de la familia Mirabal con el régimen alcanza su clímax cuando el padre y sus hijas deciden retirarse de dicho lugar, desatando la cólera del dictador por considerarlo una grave ofensa. Al jefe no le bastaron las disculpas de Enrique Mirabal, quien a instancias de sus amigos se vio obligado a enviarle un telegrama con sus excusas. Patria, yo a veces en estos días me preguntaba, ¿y cómo era patria? Entonces yo le decía, ¿cómo la defino? Entonces le digo, patria era una persona, cuando tú conoces a alguien y dices, pero qué persona más agradable, qué simpática, como que daba esa impresión. Eso, como que yo lo definía así, porque si te pongo a hablar, a veces yo digo, bueno, hasta para morir, Patria fue una buena hermana, que murió como mi hermana, que pudo habernos muerto si no va. O sea, ese tipo de cosas. Pero ella era así, tú ibas a su casa y un jardín muy bello, te recibía con tanto cariño. Esas expresiones así que ella tenía. Pocos días después, Mirabal fue detenido y llevado a una prisión y posteriormente lo seguirá su hija Minerva, acusada de complotar contra el régimen. Un riguroso espionaje en torno a la familia Mirabal llevó a la conclusión que la joven tenía estrechas relaciones con miembros del Partido Socialista Popular. Varias semanas duró la prisión de padre e hija. Finalmente, el cerco se estrechó para Enrique Mirabal, quien murió en diciembre de 1953, luego de haber sido sometido a torturas y humillaciones durante su permanencia en varias prisiones dominicanas.